mis aventureros de la costura. Hoy estaremos realizando un conjunto para niños de shorts sin costuras en los laterales y camiseta. Para ello le estaré dejando la tabla de medidas. Yo voy a trabajar con la talla 4. Ustedes pueden ir trabajando con sus tallas. Simplemente van siguiendo el paso a paso. Donde yo haga algún aumento de algún centímetro, ustedes lo realizan igual a cualquiera de las tallas. Comenzamos dejando 3 centímetros al borde del papel y escuadramos. Vamos a comenzar realizando el short. Vamos a bajar un cuarto de contorno de cadera más 6 centímetros más 1, que son 24, y escuadramos. En esta línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro. Igual en esta línea y unimos. Aquí vamos a realizar el tiro delantero. Para ello dividimos el contorno de cadera entre 20, nos da 3.4, lo vamos a redondear a 3.5. Subimos en el vértice 2.5, en esta línea subimos 6, entramos 1 centímetro y unimos para formar el tiro. Para el largo del short bajamos 16 centímetros más 2 de ruedo y escuadramos. Para el ancho le vamos a restar 2 centímetros a la línea de cadera, que nos quedaría en 19,5. Y unimos al tiro con una curva suave. Aquí mismo estaremos realizando la parte trasera. Para ello marcaremos un cuarto de contorno de cadera más 3 centímetros, que nos da 20. Marcamos 20 aquí y cerramos. Para el tiro trasero marcamos el doble de lo que usamos en el delantero, que serían 7. Subimos 4 en el vértice, buscamos la mitad de esta línea, subimos 2 y entramos 1. Y unimos estas líneas para formar el tiro. Unimos este punto a la parte delantera. Para el ruedo le restamos 3 centímetros a la línea de cadera, que serían 24. Y unimos al tiro con una curva suave. Recortamos. Doblamos los 2 centímetros de ruedo y recortamos alrededor de la parte trasera. Abrimos y no vamos a separar. Simplemente recortamos la parte ahora delantera. Así tendríamos la parte delantera y trasera unidas, porque no lo vamos a separar en esta ocasión. Se va a cortar por 2 piezas así abierto. Pasamos a realizar la parte superior. Para ello necesitaremos un papel doblado a la mitad. Dejamos 2 centímetros al borde del papel y escuadramos una línea. De esta línea vamos a bajar el talle, que en mi caso es 32 centímetros. Escuadramos una línea. Aquí vamos a marcar una sexta parte de contorno de cuello, que son 6 centímetros, más 1. Y bajamos 2. Y unimos. De aquí, del cuello, marcamos 4 centímetros hacia un lado. Bajamos un cuarto de contorno de pecho. Y escuadramos. Marcamos un cuarto de contorno de pecho en esta línea. Y de aquí bajamos 2 centímetros y medio y realizamos la línea de hombro. Bajamos 4 centímetros en la línea y con la regla curva vamos a realizar la sisa.
de esta forma. En esta línea vamos a marcar un cuarto de contorno de pecho y unimos a la sisa. Lo que nos dé aquí lo trasladamos a la parte de abajo y le sumamos 2 centímetros para ruedo, que serían 17,5. Escuadramos una línea. Aquí marcamos un cuarto de contorno de pecho y unimos. De la sisa bajamos 1 centímetro y reformulamos la sisa. Aquí bajamos 2 centímetros y 2 y unimos. Para el cuello delantero bajamos 7 centímetros y unimos. Recortamos primero la parte trasera, la cargamos y recortamos la parte delantera. Así tendríamos la parte delantera y trasera de la camiseta. Se puede cortar al doblez de la tela o abierto. Esta es la línea del hilo de la tela en la posición que se corta. Igual con la parte trasera. Y se corta por uno ambos. Y del short también le colocamos la línea de hilo. Una vez listo pasamos al corte. Aquí ya tenemos recortado la parte delantera, trasera. Para ello vamos a necesitar una cinta decorativa, sesgo para cuellos y sisa. Pasamos a la costura. Vamos a iniciar pegando la cinta decorativa en la parte del frente de la franela. Esto es opcional. Enfrentamos derecho con derecho y unimos una parte del hombro. Una vez unido el hombro, vamos a colocar el sesgo de esta manera. Doblamos la cinta y la colocamos y cosemos a 1 centímetro, estirando muy leve. Realizamos lo mismo en la sisa y cosemos a 1 centímetro. Pasamos overlock, unimos el hombro. Pegamos el sesgo en la otra sisa. Pasamos overlock y ahora vamos a pasar un pespunte alrededor de la sisa y del cuello. Ahora vamos a unir los laterales. Una vez unidos, solo nos faltaría el ruedo, que los vamos a dejar para el final. Pegamos la cinta decorativa también en la parte del short. Unimos los tiros. Ahora unimos la entrepierna. Una vez cosida la entrepierna, pasamos a pegar el elástico. Unimos el elástico, lo dividimos a la mitad lo posicionamos y cosemos alrededor. Ahora doblamos y cosemos alrededor. Una vez listo, pasamos a coser los ruedos. Cosemos el ruedo de la camiseta. Ahora cosemos los ruedos del short.
Y así quedó nuestro conjunto. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta. No olviden suscribirse para más tutoriales. Nos vemos en la próxima aventura.